La persona que emprende no es beneficiar a los comensales principalmente. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué es economía. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este podcast Mente Fría en Corazón Ardiente. El día de hoy vamos a tratar de un aspecto muy importante que es la economía. Soy Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo. Y les voy a decir por qué es importante que sepamos de economía. Vivimos en un mundo complejo en donde todas las decisiones que vamos tomando tienen trascendencia. De ahí la importancia de saber economía, porque las decisiones económicas que tomamos se hacen en todos los niveles, desde el nivel de los gobiernos, el nivel de los estados, de los municipios, de las empresas, de las familias, y es importante, así como adquirimos otras habilidades a lo largo de la vida, que tengamos este bagaje de conocimientos, de conceptos, de modelos teóricos de economía, para que nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿Y quién no quiere tomar mejores decisiones? El día de hoy empezamos pues con lo más sencillo, ¿no? Que es explicar qué es la economía. La economía es una disciplina de las ciencias sociales que trata sobre la forma en la que las sociedades se organizan con los recursos que tienen para satisfacer necesidades ilimitadas de su población. De ahí la importancia de esta disciplina de la economía. La economía tiene que ver con la escasez. Nosotros siempre necesitamos de más recursos o anhelamos más recursos. Y la palabra economía se remonta a los griegos, a la palabra oikonomos, que significa administración de la casa. Fue un tratado escrito por Jenofonte 320 años antes de Cristo. Y en este tratado hablaba de cómo los gobernantes deberían de utilizar sus recursos, principalmente militares, porque recordemos que en esas épocas era de una guerra constante entre territorios para conquistar otros territorios. De ahí que el uso de todos los recursos que se tengan al alcance resulta primordial para alcanzar los objetivos deseados. ¿Cómo le hacen los ejércitos, cómo le hacen los líderes para ser eficientes y eficaces con el uso de los recursos? Y de eso trata la economía. Entonces estamos hablando desde 320 años antes de Cristo, que se hablaba de la palabra economía. Sin embargo, no es hasta que se formaliza todo aplicando rigurosamente el método científico que se reconoce como un área de la ciencia. Y esto lo hizo Adam Smith en su famoso libro Causa y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones, publicado en 1776. En este libro explica qué ha pasado con la economía de esa época, en donde él era escocés. Escocia pertenecía a lo que es Reino Unido, en donde el principal economía era Inglaterra, ¿no? Entonces la pregunta que se hace es, ¿por qué Inglaterra es tan rica y no tanto Escocia? ¿Por qué Francia es rica? ¿Por qué las colonias son ricas y otras naciones quedaron atrasadas, ¿no? Y bueno, él habla de la importancia de los mercados. Los mercados como forma para trascender, para que las personas salgan de donde se encontraban, y esto viene a raíz de lo que se estaba presentando en ese momento, que era la revolución industrial. Los avances tecnológicos de la revolución industrial permitieron incrementar la producción, de manera que pensemos que antes si se hacía una prenda de vestir de manera manual, pasar al telar mecánico era un cambio muy importante, y así pasar de del barco de vapor, del barco de vela, que únicamente lo que lo empujaba era el viento, al barco de vapor, ya permitía avanzar en velocidad y conquistar más territorios, más gobiernos, y lo mismo sucede con la locomotora. Entonces, los cambios fundamentales que se venían dando en la revolución industrial permitieron que países como Holanda, como Inglaterra, como Francia, pues despegaran más rápido que el resto de los países, ¿no? Y Adam Smith entonces empieza a analizar qué es lo que sucede aplicando el método científico. Y Adam Smith llega a algo muy importante, que es el funcionamiento de los mercados. En la búsqueda del beneficio propio, beneficiamos al resto de la sociedad. Una persona emprende un negocio porque busca una ganancia personal, pero cuando emprende un negocio busca la manera de hacer mejor las cosas para llevar un producto, una mercancía a otra persona que la necesita.
Entonces fíjense cómo buscando su beneficio propio beneficia al resto de la sociedad. De manera que si lo traemos a un ejemplo actual, supongamos que hay una persona que pone aquí en la ciudad fronteriza de Tijuana un restaurante y tiene márgenes de ganancia elevados, el lugar es novedoso, hacen comida rica, vienen los comensales, están contentos porque tienen platillos ricos a precios accesibles. De repente otra persona se da cuenta que este negocio está muy concurrido y mentalmente hace sus cálculos, ¿no? Dice, a este negocio le está yendo bien, yo calculo que está cobrando el platillo a tanto, le debe de costar tanto, se hacen estimaciones, porque ahora esta persona está pensando en cómo se sube este negocio a hacerle la competencia. Entonces, si este negocio era el único en esa zona, los precios, como no tenía competencia, podrían ser elevados. Sin embargo, cuando se presenta la competencia, el otro negocio, fíjense lo interesante, el otro negocio dice, yo calculo que tiene un margen de ganancia de a lo mejor 60%. Y con base en ese supuesto empieza su negocio de gastronomía para hacerle la competencia. ¿Pero qué tiene que hacer para quitarle los clientes? Pues le va disminuyendo los precios. Y de esa manera clientes que antes comían aquí se van a este otro negocio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el negocio original para retener a los clientes? Bajar también los precios de sus platillos. Y en ese sentido, tanto el primer negocio como el segundo negocio lo que buscaba la persona que emprende no es beneficiar a los comensales principalmente, beneficiarse a sí mismo. Pero al buscar el beneficio propio, beneficia al resto de la sociedad, porque ahora nosotros en lugar de tener un local que vende platillos a precios un poquito elevados y sin más opciones o competencia, ahora tenemos 2 locales. ¿Y adivinen qué? No va a faltar el otro que va a decir, yo también puedo abrir mi negocio de gastronomía. Y de esa manera se va dando una oferta, ¿no? Entonces, Adam Smith analiza esto y le llamó la famosa mano invisible a Adam Smith, porque dice, parece como si hubiera una mano invisible que estuviera asignando recursos de mejor manera que si el propio gobierno o el Estado dijera, en este lugar tiene que haber tantos restaurantes o tantos lugares de gastronomía. No hay nadie que organizó esto. Son las libres leyes de la oferta y la demanda, de las cuales vamos a hablar en otro episodio, las que van ocasionando que vayan evolucionando los mercados. Entonces tenemos ahora 2 localidades donde podemos asistir a comer, y si nos aburrimos de una tenemos otra opción, y si abren una tercera tenemos otra opción. ¿Cuántas localidades va a haber de gastronomía? Pues las que pueda sostener esa comunidad, esa localidad, ese mercado. Porque llega un punto en que a lo mejor ahora ya tenemos 20 restaurantes, pero el número 21 ya es insostenible. Abren un número 21 y ¿qué creen que va a pasar? Ya no hay clientes para ese número 21. ¿Cuál va a desaparecer? No va a desaparecer el último que abrió, va a desaparecer el más ineficiente, el que no se preocupó por darle mejores productos y servicios a sus clientes. Ese es el que tiene que desaparecer. Entonces de eso habla Adam Smith con la mano invisible. Dice, parece que hubiera una mano que asignara recursos. Este restaurante lo abro, este restaurante es ineficiente, lo quito. Y ese es el juego de la actividad económica, donde los consumidores salimos beneficiados. Algunos piensan que se refería a la mano invisible como si fuera la mano de Dios. Entonces, el principal aprendizaje de la famosa mano invisible es que en la búsqueda del beneficio propio, beneficiamos al resto de la sociedad. Ahora, hay que tener algo muy claro, porque luego esto recibe muchas críticas, en donde dicen, ¿cómo es posible que se exalte el egoísmo de las personas, bla, bla, bla? Pero es importante poner en contexto que Adam Smith no se reconocía así como un economista. Él era un filósofo que analizaba todo. Y antes de escribir su Tratado de Economía, la riqueza de las naciones, escribió un libro que no es tan famoso, pero sí muy bien escrito, que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Y ahí es donde habla de que en el liberalismo, que es la libertad que tenemos todos los individuos de buscar ser felices, nuestro egoísmo tiene que estar limitado para que no afectemos a terceros. Es decir, nosotros tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos y tenemos que respetar los derechos y obligaciones de los demás. Entonces es muy importante entender en el contexto que el egoísmo del beneficio propio es aceptable siempre y cuando no afectemos a terceros. Porque si yo
en la búsqueda de mi egoísmo, pues tengo una empresa tabacalera que produce cigarros, que producen cáncer, ahí estoy afectando a los demás. O si tengo una empresa muy contaminante, ahí estoy afectando a los demás. Entonces ahí es donde deben de entrar las regulaciones. Pero ahorita nos quedamos con ese concepto básico de que la mano invisible es la que hace que los mercados funcionen. Y con eso nosotros tenemos que entender que aquellos países más desarrollados es los que han permitido que florezca el mercado, que florezcan los emprendedores y claro, que haya una regulación por parte del Estado, del gobierno, sin que esta regulación sea asfixiante. Buscar que se cumpla la ley, porque decía Adam Smith, otra vez, el pobre ha sido muchas veces mal interpretado, en donde pensaban que él decía que los gobiernos no deberían de intervenir. Eso es mentira. Él decía que el gobierno debe de hacer las actividades que no le interesa a la iniciativa privada. Y lo ponía principalmente en 3 dimensiones, ¿no? La primera, el gobierno debe de ser capaz de defender la soberanía nacional, su territorio, porque recordemos que en esas épocas, 1776, que es cuando publicó su libro, pues estaba todo este tema de las guerras europeas por conquistar, colonizar, etc. Entonces un gobierno debe ser capaz de defender su territorio, la soberanía nacional, número 1. Número 2, Estado de Derecho, leyes, que haya leyes que se cumplan y que todo el mundo respete. Y eso quien garantiza es el gobierno. Y número 3, la infraestructura. Obras de infraestructura, porque si hay una empresa, la empresa no tiene incentivos para hacer un camino para que lleguen los trabajadores, porque la empresa dice, no únicamente lo van a usar los trabajadores, sino que lo va a usar más personas, y cómo privatizo las ganancias de quien vaya pasando por esa calle. Entonces no me conviene construirla. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Cobrarles impuestos a las empresas para el gobierno construir la carretera, el puerto, el puente, el ferrocarril, etcétera, que se vaya necesitando. Entonces, es en este sentido que hay una complementariedad entre lo que es el funcionamiento de los mercados y el funcionamiento del Estado, más bien dicho del gobierno, porque recordemos que el Estado es el conjunto de personas que están en un territorio bien definido, con un gobierno propio y con leyes propias. Eso es lo que es el Estado. Y muchas veces se maneja como sinónimo Estado y gobierno, cuando el gobierno son los representantes que ponen las leyes y que a veces en algunos países más sofisticados pues se dividen en poderes para que haya contrapesos. Y en ese sentido es que estos países o naciones son los que más se han ido desarrollando. Entonces hay un falso dilema entre si necesitamos más gobierno o más mercados. Necesitamos tanto mercados fuertes que funcionen como gobiernos fuertes. Eso es lo que se necesita para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias.